La bala que iba destinada a Edmund Harley le atravesó el hombro a Margaret Ashworth. Y ella no gritó. Tuvo un instante, ese segundo blanco y suspendido antes de que el dolor llegara, para pensar únicamente que el muchacho se había movido demasiado tarde. Que ella no se había movido en absoluto. Que su cuerpo había decidido, sin consultarle, interponerse delante de un joven de 19 años que no había sido amable con ella ni una sola vez en 11 meses. Luego llegó el dolor. Vasto. Total. Absoluto. Y lo último que vio antes de que el patio de grava se inclinara hacia ella fue el rostro del duque de Ravensmere, a 40 metros de distancia, congelado en una expresión que Margaret nunca le había visto antes. Una expresión que pasaría las semanas siguientes intentando ponerle nombre. Él llegó hasta ella antes de que pudiera dispararse un segundo tiro. Aunque no hubo segundo tiro. El hombre que se escondía en el seto ya había soltado la pistola y estaba corriendo. No lo atraparían hasta el amanecer. Y al final no importaría ni la mitad de lo que importaba el hecho de que Margaret Ashworth, pupila y dama de compañía pagada, una mujer sin ninguna consecuencia particular en el mundo, estaba sangrando sobre la grava del camino este de Ravensmere con las propias manos del duque presionadas con fuerza contra su hombro. Su voz pronunciando el nombre de Margaret en un tono que ella jamás habría reconocido como suyo. Margaret había llegado a Ravensmere 11 meses antes, en el frío mes de marzo de 1854, con un único baúl y una carta de presentación del abogado de una tía muerta, para ser la compañía de un muchacho al que nunca había conocido y la tutora de un hombre que había dejado claro desde la primera hora que su presencia en aquella casa era una transacción y nada más. Edmund Harley, entonces de 17 años y en pleno duelo por un padre al que apenas había conocido, necesitaba vigilancia, había dicho el duque. De pie en el vasto y frío vestíbulo, con las manos entrelazadas a la espalda, como un hombre leyendo un libro de cuentas en voz alta. Margaret Ashworth, de 23 años, huérfana, sin dote ni belleza particular ni ningún derecho sobre la atención del mundo, vigilaría al muchacho. Se le pagaría. Se le daría alojamiento. No debería, había dicho el duque, confundir el acuerdo con nada parecido a una familia. Margaret dijo, entiendo. Y nada más. Y el duque pareció casi decepcionado de que no hubiera nada más que decir. Lo que nadie en aquella casa comprendía todavía era que Margaret Ashworth había enterrado a un padre, a una madre y a una tía en 4 años, y había aprendido en ese proceso precisamente cuánto puede cargar una persona sin romperse, y precisamente cuán poco sirve llorar cuando las lágrimas no cambian nada. Margaret no lloró en Ravensmere. No suplicó calidez a un hombre que no ofrecía ninguna. No le pidió al duque de Ravensmere, en 11 meses, absolutamente nada más allá de lo que el contrato especificaba. Y fue eso, más que cualquier otra cosa, lo que lo inquietó a él, aunque no lo habría llamado así, no entonces, no durante meses. Su nombre era Julian Harley, séptimo duque de Ravensmere, y tenía 31 años, y había heredado un título, una fortuna y el dolor de un hermano en la misma terrible quincena de 4 años atrás que se había llevado a su padre con una fiebre y a su hermano mayor, Robert, en un accidente de casa que el duque había presenciado, que el duque no había podido evitar. Que el duque había pasado cada noche desde entonces reviviendo en esa hora particular antes de dormirse cuando un hombre no puede escapar de su propia mente. Robert había sido el cálido. Robert había sido el que reía con facilidad y montaba a caballo con temeridad y habría sido, coincidían todos, un duque mucho mejor que Julian. Julian había sido criado como el heredero de repuesto, la sombra, el segundo hijo que existía para heredar solo si la catástrofe lo requería. La catástrofe lo había requerido. Y Julian Harley se había moldeado en el papel de la manera en que un hombre se mete en el abrigo de otro, mal ajustado y frío en las costuras, y había resuelto, en algún momento de ese proceso, que nunca más se permitiría amar algo que no pudiera proteger. Había fallado en proteger a Robert. No fallaría con Edmund. Simplemente se aseguraría de que Edmund nunca necesitara protegerse de algo tan íntimo como el afecto de su propio tutor. Porque el afecto, el duque había llegado a creer, era simplemente el duelo con mejores modales, esperando su turno. Pasarían muchas semanas antes de que Margaret comprendiera la forma de ese razonamiento, y aún más tiempo antes de entender que la frialdad con la que él la había recibido no era desprecio, sino todo lo contrario, dado la vuelta y encerrado bajo llave. El propio edificio de Ravensmere Hall parecía construido con ese mismo diseño. Una fortaleza de piedra gris de Northumberland asentada contra un paisaje que no ofrecía suavidad en ninguna dirección. La landa extendiéndose hasta un horizonte del color del peltre. El pueblo más cercano a 2 horas en carruaje por un buen camino,
y ningún camino en Ravensmere era nunca del todo bueno. El viento bajaba de las colinas y encontraba cada grieta en los viejos muros, y los fuegos, por bien que se alimentaran, parecían siempre calentar una habitación solo hasta la mitad antes de que el frío reclamara de nuevo las esquinas lejanas. Margaret había llegado a sentir, en sus primeras semanas, algo parecido al cariño por eso. Había una honestidad en una casa que no fingía comodidades que no podía ofrecer, al contrario que los salones de las conocidas de su tía en la ciudad, donde el calor siempre había sido representado en lugar de sentido. Margaret había aprendido a poner una capa de lana bajo su único vestido bueno, a tener siempre un chal a mano, a reconocer la calidad particular de la luz que anunciaba que la nieve bajaba del páramo antes de que el cielo se hubiera comprometido del todo con ella. Durante 11 meses, la casa funcionó al ritmo que el duque había establecido. Desayuno a las 8. Los tutores de Edmund a las 9. Revisión de los libros de cuentas en la biblioteca de 2 a 4. Cena a las 7 en un silencio casi absoluto. Y Margaret Ashworth moviéndose por las grandes y frías habitaciones de Ravensmere Hall como un fantasma competente, presente en todas partes y reclamada en ninguna. Margaret leía a Edmund cuando su duelo hacía inútiles a los tutores. Aprendió, sin que nadie se lo enseñara, la química particular de la furia de un muchacho de 17 años contra un padre que había perdido y un tío hermano al que resentía por haber sobrevivido cuando su padre y su hermano mayor no lo habían hecho. Absorbía las crueldades de Edmund, sus comentarios descuidados sobre su sencillez, su pobreza, su falta de cualquier apellido que mereciera mención, con una quietud que la ama de llaves, la señora Pruitt, observaba con algo parecido a la alarma. «Algún día se romperá, muchacha», le dijo la señora Pruitt una vez, en el pasillo de la cocina, oliendo a cera de abejas y al cebo frío de los candelabros apagados. «Todo el mundo se rompe». «Yo ya me he roto», dijo Margaret, y no elaboró. Y la señora Pruitt, que había enterrado a 2 maridos y a un hijo, entendió perfectamente que no debía preguntar más. Las crueldades de Edmund, en esos primeros meses, tomaban la forma particular de un muchacho que ponía a prueba los límites de un mundo que ya le había quitado más de lo que podía contabilizar. La llamó sombra de pago una vez, delante de las doncellas subalternas, y esperó el estremecimiento que estaba seguro llegaría. No llegó. Le dijo, en otra ocasión, que su tío probablemente había contratado a la mujer más sencilla y más olvidable que pudo encontrar específicamente para que nadie sospechara ninguna impropiedad en el hogar de un viudo, aunque el duque no era estrictamente un viudo, ya que nunca se había casado. Un hecho que Edmund conocía perfectamente bien y utilizaba de todas formas por la simple crueldad de comprobar si el insulto hacía blanco. No lo hizo. O si lo hizo, Margaret no le dio nada que lo confirmara, y continuó la lección de conjugación francesa como si Edmund no hubiera hablado. Y eso, más que cualquier reprensión, parecía desestabilizar al muchacho mucho más de lo que él quería admitir. Margaret había aprendido esa quietud de la manera difícil en los 4 años anteriores, de pie ante 3 tumbas sucesivas y descubriendo que el duelo no presenciado no costaba nada, mientras que el duelo presenciado se convertía en una representación que otros exigían para su propio consuelo. Margaret había dejado de representarlo. Le leía a Edmund sus lecciones y le remendaba las medias cuando las doncellas estaban desbordadas, y se quedó con él una noche entera durante una fiebre que la casa había temido que pudiera llevárselo, como casi se había llevado a su padre 4 años antes, y no dijo nada de nada al duque, porque el contrato nunca había especificado eso, y hacía mucho tiempo que Margaret había dejado de esperar reconocimiento por nada más allá de su salario. El duque la notaba únicamente en la manera en que un hombre nota el tiempo, presente, sin importancia, ligeramente inconveniente cuando interfería con sus libros de cuentas. Notó que Margaret no se estremecía cuando él era brusco con ella. Notó que gestionaba los arrebatos de duelo de Edmund con una paciencia que su propio corazón endurecido no podía producir. Notó, con la irritación particular de un hombre catalogando algo que no desea catalogar, que Margaret olía ligeramente al agua de lavanda que usaba en su único vestido bueno, y que ese hecho se había alojado en su memoria por razones que se negaba a examinar. Si alguien hubiera estado mirando con atención, habría notado que el duque de Ravensmere había comenzado, sin permiso de sí mismo, a organizar sus horas de biblioteca de manera que pudiera escuchar la voz de Margaret leyendo a través de la pared. El acreedor depredador llegó a Ravensmere con la apariencia de un amigo de la familia, un hombre llamado Josiah Vane, que había prestado al difunto duque considerables sumas contra las expectativas de Robert antes de que la muerte de Robert hubiera hecho que la deuda fuera irrecuperable por medios ordinarios.
y que había pasado 4 años rondando las finanzas de Ravensmere con la paciencia de un hombre que entendía que el duelo hace a las familias descuidadas. Vane había fijado esa temporada en el joven Edmund, 17 años, impresionable, resentido con la autoridad de su tío, y a punto de heredar una suma independiente considerable del acuerdo de su madre al cumplir los 18 años, a 6 meses de distancia. Vane había comenzado con el encanto aceitoso de un hombre que había arruinado a mejores familias que esa para cultivar al muchacho. Reuniones privadas en el pueblo, promesas de independencia del frío dominio de su tío, y Margaret llegó a sospechar que también se animaba al muchacho a contraer deudas propias que Vane estaría encantado de cobrar contra esa herencia que se aproximaba. Margaret planteó sus preocupaciones al duque en marzo, en la biblioteca, con la franqueza directa que 11 meses de silencio le habían enseñado era la única moneda que poseía. El señor Vane no es lo que aparenta ser, dijo Margaret. El duque no levantó la vista del libro de cuentas. El señor Vane es un viejo amigo de la familia. El señor Vane, dijo Margaret, está cultivando el resentimiento de su sobrino hacia usted con un propósito, y creo que ese propósito tiene que ver con el dinero que estará disponible para Edmund en 6 meses. Entonces sí levantó la vista el duque. ¿Usted cree? Tengo ojos, excelencia, y llevo 11 meses en esta casa observando a todos los que hay en ella con mucho más detenimiento del que nadie ha tenido a bien emplearme a mí. Algo se movió detrás de sus ojos en ese momento. No calor, todavía no, pero sí el primer destello de un hombre recalculando una ecuación que había creído resuelta. No le dio las gracias. No se disculpó por su desestimación. Dijo únicamente, lo investigaré, y volvió al libro de cuentas. Y Margaret entendió que eso era, viniendo del duque de Ravensmere, casi una admisión de error. De hecho lo investigó, aunque despacio, a la manera deliberada de un hombre poco acostumbrado a admitir que había juzgado mal algo. Escribió a su abogado en Londres respecto a los detalles del viejo préstamo de Vane a su difunto padre. Anotó, con la misma minuciosidad fría que aplicaba a cada libro de cuentas, la frecuencia de las visitas de Vane a la posada del pueblo, donde Edmund había empezado a ir últimamente a cabalgar por las tardes, tiempo que el muchacho afirmaba dedicar a sus estudios. No le dijo nada de esto a Margaret, pues todavía no había adquirido el hábito de compartir sus reflexiones privadas con nadie, y mucho menos con una dama de compañía a la que en su momento había informado, en ese mismo frío vestíbulo, de que no debía esperar nada parecido a una familia en esa casa. Pero ahora vigilaba, donde antes solo había presidido, y la distinción, aunque invisible para el resto de la casa, no era invisible para Margaret, que había pasado 11 meses aprendiendo a leer las más pequeñas alteraciones en un hombre que ofrecía casi nada en materia de expresión abierta. Pero la temporada no había terminado con ella. Vane, sintiendo que la atención del duque se volvía hacia él, se movió más rápido de lo que la prudencia permitía. Organizó, a través de una serie de pequeñas manipulaciones que Margaret solo reconstruyó después, para que Edmund caminara solo por el camino al anochecer, ostensiblemente para encontrarse con un tratante de caballos que Vane había recomendado. En realidad para encontrarse con un hombre que Vane había contratado para un propósito mucho más oscuro que el cobro de deudas. Un hombre al que se le había pagado para asustar al muchacho lo suficiente, de una manera que pudiera atribuirse a asaltadores de caminos, como para que Edmund huyera agradecido a la protección de Vane y a la gestión de Vane de su próxima herencia. Lejos de un tío al que Vane había pasado meses pintando como tiránico y frío. La tarde en sí había comenzado sin nada que la distinguiera. Margaret había notado la ausencia de Edmund del aula a la hora acordada, había preguntado por él entre los mozos de cuadra, y le habían respondido, con toda la naturalidad del mundo, que el joven señor había salido a caballo hacia el pueblo por un encargo propio. Fue precisamente esa naturalidad la que la inquietó. Los encargos de Edmund últimamente se habían vuelto demasiado frecuentes y demasiado vagos, y Margaret había aprendido, observando esa casa durante 11 meses, a desconfiar exactamente del tipo de confianza casual que significaba que algo había sido cuidadosamente preparado para parecer sin importancia. Margaret tomó el camino a pie, sin decírselo a nadie, guiada por un instinto que no habría podido defender con palabras, solo con el peso acumulado de las pequeñas observaciones que había hecho y que todavía no había expresado al duque. La luz estaba decayendo cuando Margaret llegó a la vista del camino, el cielo adquiriendo el color de un moretón en proceso de curar sobre el páramo, el viento trayendo el primer aliento frío de la noche desde las colinas. Vio a Edmund primero, caminando despacio, con su atención puesta en una carta que había sacado de su abrigo, sin advertir el seto a 30 metros de distancia ni la figura agazapada en él.
Vio al hombre levantarse. Vio la pistola capturar la última luz gris a lo largo de su cañón, y comprendió, en el medio segundo que tenía disponible, que no había tiempo para gritar, no había tiempo para alcanzar al duque, no había tiempo para hacer nada más que cerrar la distancia entre ella y el muchacho antes de que la distancia entre el muchacho y el arma se cerrara en su lugar. Margaret había seguido a Edmund esa tarde a cierta distancia, inquieta sin saber exactamente por qué, por algún instinto acumulado de 11 meses de observar el tiempo de esa casa. Vio al hombre levantarse del seto. Vio la pistola. No pensó en los 11 meses de crueldad de Edmund hacia ella, ni en el hecho de que no le debía a ese muchacho nada más allá de la fría letra de un contrato. No pensó nada en absoluto. Su cuerpo simplemente se movió, de la manera en que un cuerpo se mueve hacia un niño que está cayendo, más rápido que la razón. Y Margaret estaba entre Edmund y la pistola antes de que ninguno de los dos, ni el duque que llegaba a la carrera desde los establos, comprendiera lo que estaba ocurriendo. La bala le entró por el hombro. Edmund, ileso, lanzó el grito de un muchacho, agudo y aterrorizado. Y fue ese sonido, más que el disparo, lo que llevó al duque a cruzar 40 metros de grava más rápido de lo que se había movido en 4 años. El duque le contaría a Margaret, mucho más tarde, que había estado cruzando el patio de los establos en un asunto de ninguna consecuencia, revisando la pata coja de una yegua, cuando el disparo resonó en el aire del atardecer, y que alguna parte de él supo, antes de que hubiera podido saber nada en absoluto, exactamente de quién era esa voz que gritaba, y exactamente lo que estaba a punto de perder si no corría lo suficientemente rápido. Lo que siguió no se hablaría durante una generación en esa casa, aunque los sirvientes que presenciaron fragmentos de ello hablaron de casi nada más durante el resto de sus vidas. El duque de Ravensmere cargó a Margaret Asworth hasta dentro de Ravensmere Hall él mismo, rechazando el ofrecimiento del lacayo, rechazando todo salvo al cirujano al que mandaron llamar a galope, y no se apartó de su cabecera durante los 11 días que siguieron, a través de la fiebre y la infección. Y una noche en que el cirujano le dijo en voz baja a la señora Pruitt que podría ser la última. A través de todo ello, el duque se sentó en una silla dura junto a una cama estrecha en una habitación modesta 3 plantas por debajo de la suya, sosteniendo una mano que no sabía que estaba siendo sostenida, diciendo cosas que Margaret nunca habría creído que él fuera capaz de decir si hubiera estado consciente para escucharlas. Le dijo, en la primera noche, mientras el cirujano todavía trabajaba y la casa contenía el aliento en el corredor de más allá, que no tenía permiso para morir en su casa por un muchacho que había pasado 11 meses siendo cruel con ella. Que sería, dijo, una ironía intolerable, y que lo prohibía, como si la autoridad de un duque se extendiera a asuntos de fiebre y pérdida de sangre. Y la señora Pruitt, al escuchar esto desde detrás de la puerta entreabierta, comprendió que el duque de Ravensmere tenía miedo de una manera que ella no había visto desde la semana en que murió su hermano. Le dijo, en la tercera noche, con solo la vela y el frío olor a cera de la habitación como testigo, que ya había visto morir a su hermano una vez, y había jurado no volver a quedarse junto a otra cama sintiéndose así de impotente. Y que había roto su propio juramento en el momento en que vio a Margaret caer, porque no se le había ocurrido, ni una sola vez en 11 meses, que la mujer que mantenía su casa en funcionamiento, que gestionaba el duelo de su sobrino y que dejaba sus fríos silencios sin comentarios podía importarle en un registro completamente distinto al de su utilidad. Le dijo, en la quinta noche, cuando la fiebre subió en lugar de bajar, y el rostro del doctor Fenwick se volvió grave a la luz de las velas, que había comenzado a componer, en el libro de cuentas privado de su propia mente, todas las cosas que no había conseguido decirle en 11 meses. Que la voz de Margaret leyendo al otro lado de la pared de la biblioteca se había convertido en la única parte de su día que genuinamente esperaba. Que la quietud de Margaret frente a la crueldad de Edmund lo había avergonzado más que cualquier acusación directa podría haberlo hecho. Que había visto a Margaret manejar más duelo en esa casa de lo que él mismo se había permitido sentir en 4 años, y que la había envidiado por ello, incluso mientras se decía que observarla no significaba nada. Le dijo que no sabía si Margaret viviría para escuchar nada de eso, y que tenía la intención, si no vivía, de pasar el resto de su propia vida lamentando los 11 meses de silencio que habían precedido a esa semana interminable de palabras. Le dijo, en la sexta noche, que había revisado, 3 veces ya, cada entrada del libro de cuentas y cada conversación de los 11 meses pasados, buscando la hora exacta en que había dejado de pensar en Margaret como un acuerdo y había comenzado a pensar en ella como algo necesario, y que no había conseguido encontrarla, porque no había habido una sola hora. Solo había habido una acumulación, silenciosa y sin anuncio, como la escarcha que se forma en una ventana que nadie pensó en vigilar.
Le dijo, en la 9ª noche, cuando la fiebre cedió y el cirujano declaró que lo peor había quedado atrás, que no sabía cómo hacer esto, cómo querer algo que podría perder, y que había pasado 4 años organizando su vida específicamente para evitar descubrirlo. Y que Margaret había arruinado el plan por completo al interponerse delante de una bala por un muchacho que apenas había sido amable con ella, y que no sabía si estar furioso con ella por la imprudencia o conmovido por eso, y que sospechaba, examinando el asunto con honestidad, que era ambas cosas a la vez. La señora Pruitt, que pasaba por la puerta en la 9ª noche con ropa de cama limpia, escuchó esto último por la rendija y no dijo nada a nadie, aunque sus ojos no estaban del todo secos cuando volvió al pasillo de la cocina. El cirujano, un hombre cuidadoso llamado Dr. Fenwick que había atendido a la familia durante 30 años, le dijo al duque en la 10ª mañana que rara vez había visto la constitución de un paciente luchar tan arduamente contra una herida tan grave, y se aventuró, con la particular audacia que la edad le confiere a un médico, que lo que había mantenido a la señora Ashworth respirando durante lo peor de la fiebre probablemente se debía tanto a alguna voluntad obstinada propia de ella como a cualquier medicina que él hubiera administrado. El duque, con los ojos hundidos después de 10 noches sin dormir bien, dijo únicamente que no lo dudaba, y volvió a la silla dura antes de que Fenwick hubiera terminado de recoger sus instrumentos. Margaret despertó del todo en el 11º día, a la luz de las velas y al olor particular a cera de abejas que sin darse cuenta había llegado a asociar con esa casa, y encontró al duque de Ravensmere dormido en la silla dura junto a su cama, todavía con el mismo abrigo que llevaba cuando la pistola disparó. Su mano suelta sobre la de ella. Su rostro en el sueño completamente desguarnecido de una manera que Margaret no había visto ni una sola vez en 11 meses de horas de vigilia. No lo despertó de inmediato. Se quedó quieta, catalogando el extraño hecho de la mano de él sosteniendo la suya, las profundas ojeras que hablaban de 11 noches sin dormir, la manera en que incluso en el agotamiento sus hombros no habían abandonado del todo su rigidez habitual, como si alguna parte de él permaneciera en guardia contra un golpe que el cirujano ya le había prometido que no llegaría. Margaret descubrió que no tenía miedo de la mano de él alrededor de la suya, ni estaba inclinada a retirarla, y comprendió con la claridad particular que sigue a un roce con la muerte que lo que fuera que esto era había estado construyéndose durante más tiempo del que ninguno de los dos se había permitido notar, acumulándose en silencios y pequeñas cortesías y en la manera particular en que él había comenzado últimamente a buscar la opinión de Margaret sobre asuntos que ningún contrato le obligaba a compartir con ella. Él se despertó cuando Margaret se movió, y la mirada que cruzó por su rostro, en carne viva y sin guardia, completamente despojada de la compostura fría que Margaret había pasado 11 meses aprendiendo a descifrar, le dijo más claramente que cualquier discurso que el acuerdo, cualquiera que hubiera sido, ya no existía en ninguna forma a la que ninguno de los dos pudiera regresar. «Está despierta», dijo él, y su voz era ronca después de 11 días sin usarla bien, y por algo más además. «Creo que sí», dijo Margaret. «Todavía lleva el abrigo puesto». «No pensé en cambiármelo». «Ha estado aquí todo el tiempo». No era una pregunta, pero él la respondió como si lo fuera. «He estado aquí todo el tiempo», dijo. «Y descubro que no tengo intención de estar en ningún otro lugar. Si usted me lo permite. Aunque soy consciente de que en 11 meses le he dado muy pocas razones para concederle permiso alguno a un hombre como yo». Margaret consideró esto con la misma quietud que la había llevado a través de 4 años de enterrar a las personas que amaba. Y 11 meses en una casa que no le había ofrecido nada más allá de un salario. «No me interpuse delante de esa pistola por ningún permiso, Excelencia», dijo Margaret. «Me interpuse porque no se me ocurrió hacer otra cosa. Y ya no estoy segura de que el acuerdo entre nosotros fuera nunca exactamente lo que usted dijo que era». «No», dijo él en voz baja, como si la admisión le costara algo. «Y hubiera decidido, por fin, pagarlo». «No creo que lo fuera». Edmund se recuperó del susto en cuestión de días. Aunque su forma posterior era diferente de maneras que la casa notó sin comentar. Edmund iba a la habitación de Margaret a diario. Al principio con la formalidad rígida de un muchacho saldando una deuda. Y luego con algo que se parecía inconfundiblemente a la gratitud que no sabía cómo expresar. No sabía cómo decirlo, le dijo Edmund en una de esas visitas, con dificultad, que había entendido viendo a su tío pasar esa vigilia precisamente qué aspecto tenía una familia cuando tenía miedo de perder algo. Y que hasta esa semana no había creído que su tío fuera capaz de tener miedo de nada en absoluto. Y menos aún por su causa. Edmund confesó también, en una visita posterior,
con la sinceridad particular disponible solo para los muy jóvenes o los muy recientemente humillados, que Vane había pasado meses diciéndole que la frialdad de su tío era prueba de que el duque no se preocupaba por él, y que él lo había creído. Porque había sido más fácil creer que no era querido que admitir que no sabía cómo pedir lo que quería. Margaret le dijo con suavidad que entendía esa aritmética particular bastante mejor de lo que él podría suponer, habiendo pasado 11 meses haciendo los mismos cálculos en esa misma casa fría. Y que la suma, en ambos casos, había resultado ser errónea. Con Vane se resolvió el asunto en una quincena, aunque discretamente, sin espectáculo. Las investigaciones del duque, comenzadas por fin en serio a partir de las palabras originales de Margaret, revelaron suficiente del plan de Vane como para que éste abandonara el condado antes de que pudiera molestarse al magistrado, y la herencia de Edmund, a 6 meses de distancia, llegaría bajo términos que su tío había reescrito para ser inatacables por cazadores de fortuna de cualquier tipo. El duque se aseguró además de que circulara discretamente el mensaje a través de los canales apropiados de finanzas y reputación de que el crédito de Josiah Vane ya no sería extendido ni en Northumberland ni en Londres. Una crueldad pequeña y precisa que Margaret consideró en privado absolutamente merecida. Hay acuerdos y hay matrimonios, y rara vez son lo mismo, le dijo Margaret a la señora Pruitt algunas semanas después, cuando el cotilleo de la casa había progresado de la especulación a la casi certeza respecto a la actitud alterada del duque hacia la compañera de su pupilo. Pero empiezo a pensar que éste podría conseguir ser los dos con el tiempo, si él continúa como ha empezado. Él continuó como había empezado. No hubo gran declaración, ni escena de salón, ni espectáculo público del tipo que las lenguas del rumor habrían saboreado de haber tenido noticia, lo cual, gracias a la gestión silenciosa y deliberada del duque, en gran medida no tuvieron. Hubo en cambio una acumulación que correspondía a la que la había precedido. El duque comenzó a tomar su café en el pequeño salón donde Margaret leía a Edmund, ostensiblemente para revisar la correspondencia, en realidad para estar cerca del sonido de su voz. Comenzó, sin anunciar el cambio, a consultarla sobre asuntos de la casa que ningún contrato de dama de compañía había requerido nunca de ella. Comenzó, en las veladas en que Edmund se retiraba temprano, a sentarse con Margaret junto al fuego de la biblioteca y a hablar de Robert, de su padre, de los 4 años fríos que había pasado asegurándose de no volver a quedarse nunca más impotente junto a una cama, de una manera en que no había hablado con nadie, ni consigo mismo, en todo ese tiempo. Le dijo, en una de esas veladas, cuál había sido el sonido particular de la risa de su hermano, y cómo había pasado 4 años sin permitirse recordarla, creyendo que el recuerdo era demasiado costoso de complacerse, y qué extraño era encontrarse hablando de ello ahora, junto a ese fuego, con esa mujer, como si el coste se hubiera vuelto de algún modo soportable en su compañía, cuando no había sido soportable en ningún otro sitio. Le habló del accidente de casa en sí, una vez, solo una vez, en fragmentos vacilantes que le costaba visiblemente producir, y no pidió su consuelo al contarlo, solo su presencia. Y Margaret le dio eso, sentada lo suficientemente cerca como para que sus mangas se tocaran, sin decir nada hasta que él terminó, y diciendo entonces solo que se alegraba de que se lo hubiera contado, lo cual parecía, para un hombre que había pasado 4 años sin contarle nada a nadie, ser respuesta suficiente. Él le preguntó en una tarde de febrero, casi un año después de que la pistola había disparado, en la misma biblioteca donde Margaret le había dicho por primera vez la verdad sobre Vane y fue recibida con fría incredulidad, si consideraría quedarse en Ravensmere bajo un acuerdo bastante diferente al que la había llevado allí. No como compañera de pupilo, no como empleada cuya presencia una vez había insistido que no significaba nada más allá de un salario, sino como duquesa, si le daba su mano. Aunque era consciente, dijo, con la honestidad seca que se había convertido, en el último año, completamente en la suya propia con ella, de que le había ofrecido una pobre imagen de sí mismo en sus primeros 11 meses, y solo podía ofrecer la certeza de que pasaría considerablemente más tiempo del que había pasado rectificando esa imagen. Margaret dejó que el silencio se asentara un momento, mirándolo. A este hombre que una vez le había informado, en esa misma habitación, de que no debía esperar nada parecido a una familia en su casa, ahora de pie ante la misma fría chimenea con su compostura completamente deshecha, esperando su respuesta como si fuera un veredicto que no tenía derecho a apelar. Pensó en los 11 meses de silencio contratado y en los 11 días de una vigilia que ningún contrato había exigido, y encontró la suma, como la aritmética de Edmund también había demostrado, completamente diferente de lo que cualquiera de los dos había supuesto al principio. No pedí una imagen mejor, dijo Margaret. No pedí nada en absoluto durante 11 meses,
Excelencia, y en cambio usted me dio una vigilia junto a mi cama. Eso responde mucho más que cualquier discurso podría haber hecho. ¿Es eso un sí?, preguntó él, con algo en su voz que Margaret no había escuchado allí ni una sola vez en todo el primer año de su relación, desguarnecido y casi juvenil, completamente despojado de la fría compostura que la había recibido en ese gran vestíbulo. Es un sí, dijo Margaret, y no lloró porque ya no había nada en ella que necesitara ser llorado. Solo una certeza serena y asentada de que el balance entre los dos, por muy mal que hubiera comenzado, hacía mucho que había sido saldado. Se casaron en abril, discretamente, en la pequeña capilla de Ravensmere, con Edmund de pie como único testigo del duque y la señora Pruitt llorando abiertamente en el segundo banco de una manera que luego negaría ante cualquiera que preguntara. No hubo anuncio en los periódicos de Londres más allá del escueto aviso formal. No se permitió que ningún cotilleo de temporada se adhiriera a un enlace que el duque había decidido, muy deliberadamente, no pertenecía a la curiosidad de nadie más que a la de su propio hogar. Margaret Ashworth, pupila huérfana convertida en duquesa de Ravensmere, tomó su lugar a la cabecera de una mesa que una vez ella misma había despejado para uso de otras mujeres, y descubrió que las grandes habitaciones frías de Ravensmere Hall ya no parecían frías en absoluto, calentadas como estaban ahora por un fuego que había ardido en silencio durante 11 meses antes de que nadie se hubiera molestado en notar que estaba encendido. La cicatriz en su hombro nunca desapareció del todo. Una pequeña marca plateada que Fenwick declaró con cierta satisfacción profesional notablemente bien curada dada la gravedad de la herida original. El duque, en las raras ocasiones en que el tema surgía, la tocaba a veces con una ternura que parecía sorprenderle incluso a él, como si se recordara en ese contacto exactamente lo que había costado y exactamente lo que había comprado. Margaret nunca habló de ello como un sacrificio, aunque la casa lo recordó durante mucho tiempo como uno. Para ella, siempre había sido simplemente el momento en que su cuerpo había dicho la verdad sobre su propio corazón antes de que su mente hubiera tenido oportunidad de decirlo en voz alta. Años después, cuando Edmund tenía hijos propios y les contaba en Navidad la historia de la mujer que se había interpuesto delante de una bala destinada a su padre y había ganado en el proceso el corazón más frío de 3 condados, siempre terminaba el relato de la misma manera. Que su tío nunca volvió a permitirse olvidar, en todas las décadas que siguieron, lo que le cuesta a un hombre guardarse el corazón lejos de las personas que ya en silencio, y sin pedir permiso, se habían vuelto necesarias para él.